Nuevo episodio de Historia por Historiadores. Hoy estamos con Paula Seiger, a quien ya le doy el pie para que se presente. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Seiger, yo soy doctora en Historia por la UBA y soy profesora adjunta a cargo de Historia Social General en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, y también investigadora del CONICET en el Instituto Ravignani. Y además de eso, fui durante muchos años, hasta este año, profesora de religiones comparadas en la Universidad de San Andrés. Mi especialidad es la historia del protestantismo histórico en la Argentina y en América Latina. Buenísimo, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Tema recontra interesante y que hoy está bastante presente. Y quiero arrancar por la pregunta básica, que es ¿qué es el protestantismo? Bien, el protestantismo en realidad en su origen surge a partir de este proceso en el siglo XVI, esta reforma que encabeza medio involuntariamente inicialmente Martín Lutero, pero incluso contemporáneamente a Martín Lutero, que hace esta protesta por una serie de prácticas que tenía la Iglesia, que va desarrollándose, la protesta va escalando, digamos, la Iglesia Católica no retrocede, termina excomulgando a Lutero, y esto lleva a que se cree como una iglesia separada que enseguida se divide en múltiples ramas, ¿no? Porque hay otros reformadores de los que no solemos hablar tanto, como Calvino, Zwinglio y un montón de otros pensadores ya durante el siglo XVI, que llevan a que el protestantismo sea tan difícil de definir porque no es una iglesia que uno puede contraponer, unificada que uno puede contraponer a la Iglesia Católica, sino que son un montón de iglesias, un montón de ramas, ¿no? Que surgen de esta fractura inicial con el catolicismo a partir de críticas a distintos aspectos de la teología católica o de las prácticas católicas. Ahí está. Entonces nace principalmente como una crítica. Y cuando vos decís medio involuntariamente es porque ya estaban las críticas, pero no para formar un movimiento, sino que el tipo se sentaba y empezaba a criticar cosas o empezaba a darse cuenta de cosas que no le gustaban y terminó haciéndose un movimiento enorme. Claro, Lutero originalmente, digamos, en su origen, no es tan original, digamos, como lo que va a aparecer después, porque en realidad hay un montón de movimientos de reforma internos a la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Algunos de esos movimientos internos de crítica y de reforma terminan con la incorporación de esas críticas y con, efectivamente, transformaciones internas. La orden franciscana y Francisco de Asís, por ejemplo, empieza como una crítica a la Iglesia Católica y hay todo un debate sobre, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Y termina como siendo incorporado dentro de la Iglesia. Se crea este espacio para las órdenes mendicantes. Otros críticos, otros intentos de reforma son expulsados y termina con la represión y la quema como herejes, digamos. Sí. Y Lutero no cae en ninguno de los dos campos. Corre por un momento el riesgo de ser declarado hereje. Él tenía la intención de hacer... En la época de Lutero, ¿el hereje simplemente se lo sacaba de la iglesia o también se lo quemaba? Se lo sacaba y se lo quemaba. Ah, bueno, o sea, Sí. se lo estaba jugando. Se la estaba jugando. Pero él originalmente, él era un teólogo, era un monje con una posición importante dentro de la iglesia. Él tenía toda la intención de hacer estas críticas, que eran bastante severas, con la idea de generar un debate y con la idea de que esto iba a ser incorporado dentro de la iglesia. Claro. Iba a producir una reforma interna. Pero la iglesia opta por esta vía de la expulsión. ¿Qué era lo que a lo que le protestaba Lutero que quería cambiar? Bueno, originalmente Lutero protesta por, bueno, todo el mundo sabe esta historia de las indulgencias, ¿no? La Iglesia Católica tenía distintas formas de ganarse la salvación a través de una serie de prácticas que incluían, por supuesto, la confesión y la mediación de la Iglesia, pero a principios del siglo XVI estaba muy fuerte esta cuestión de la venta de indulgencias. La venta de indulgencias era una venta de perdones, ¿no? La gente tenía que arrepentirse y luego comprar este papel, digamos, que firmado por el Papa, que garantizaba que uno se salvaba de las consecuencias de aquellos pecados que había comprar un cometido. Departamento en el cielo, o sea, exactamente. Me compro mi parcela de cielo y yo voy a vivir ahí, o sea. Incluso se podía comprar indulgencias para los ya fallecidos. Ah. O sea que vos podías comprarlo en nombre de tus familiares. Era un... Sí, era un negocio. Y un negocio. Era un negocio en una época donde además la iglesia estaba juntando dinero porque estaba en pleno proceso de construcción de la Basílica de San Pedro y de un montón de reformas, digamos, arquitectónicas en el Vaticano que requerían un montón de inversión. Y frente a esto, Lutero... ¿En qué época estamos hablando más o menos? Lutero hace su primera protesta en 1517. Que es la misma época en la que se empieza a construir la Basílica de San Pedro. Exactamente. Principios del siglo XVI.
Y bueno, frente a esto, la primera crítica de Lutero es: esto es una falsa promesa que está vendiendo la Iglesia a los creyentes, que la lleva a abdicar de sus responsabilidades. Sus responsabilidades consisten en guiar las almas de los creyentes hacia el cielo. Esto no te lleva hacia Claro, el porque cielo. puedo hacer lo que quiera, con tal que pague, ya está, me lo aseguro el cielo y listo. Exactamente. Entonces inicia un debate por ese lado. Pero una vez que lo inicia por ese lado y que la Iglesia se rehúsa a escuchar esto y más bien lo va presionando y dejando cada vez más afuera, Lutero va desarrollando una crítica mucho más radical a la forma en que la Iglesia piensa la salvación, que es esto que solemos llamar la idea de la salvación por la fe, que es esta idea de que no solamente las indulgencias no sirven, en realidad no sirve ninguna acción que el cristiano pueda llevar adelante para ganarse el cielo. La misma idea de que los hombres son capaces de ganarse el cielo está mal para Lutero. El único que nos puede garantizar que podríamos llegar al cielo es Dios. Claro, y sin haber simplemente por la fe. Exactamente. Y lo único que los hombres pueden hacer es tener esta fe en que Dios, a pesar de haber creado a todos los hombres como pecadores, ha elegido salvarlos, y eso se demuestra por el hecho de que mandó a Jesucristo a morir por los pecados de todos. Entonces, dado que Dios tiene la intención de salvar, hay que tener fe en esa intención de Dios de salvar, en el amor de Dios hacia la humanidad, Y ahí te hago y una eso pregunta. salva. ¿Qué va más con la religión católica y con con la religión cristiana y con lo que dice la Biblia y todo eso? ¿Lo que decía Martín Lutero o lo que decía la Iglesia también acompañaba un poco a la lectura de la Biblia y al... Es complejo porque en realidad la Iglesia Católica no es que desestima la importancia de la fe, digamos. Y de hecho, en los inicios del siglo XVI, este debate que después va a parecer como tan polarizado de la salvación por las obras, la salvación por la fe, ¿no? Del campo católico, del campo protestante, en la teología de la Iglesia Católica, como no se había planteado esta confrontación con Lutero que va a ocurrir después, era bastante ambiguo qué lugar ocupaba la fe, qué lugar ocupaban las obras. Dependía un poco de la opinión de cada uno, era una cuestión en debate, no estaba muy claro. Pero después, como reacciona todo este planteo de Lutero, la Iglesia Católica sí se va a broquelar mucho sobre esta idea de que, ok, la fe es importante, pero las obras son fundamentales. Sin las obras no hay salvación. Claro. Y esto tiene que ver con la idea de la Iglesia como intermediaria. Las obras son la colaboración con la Iglesia, incluyendo el hecho de pasar por el confesionario, confesarse y que el sacerdote te dé algo para hacer lo que sea. Claro, digamos. si no la Iglesia pierde todo poder porque yo Exactamente. creo en Dios, pero le tengo fe en Dios en mi casa, no tengo Sí. por qué ir a... Sí, exactamente. Y es cierto que en la Biblia, digamos, la idea predominante es la idea de la fe, sin duda, pero la fe te tiene que motivar a hacer cosas, ¿no? Claro. Y ahí los protestantes, en la teología protestante, eso queda un poco como para el después, para la consecuencia. Ok, la idea no es que yo puedo hacer cualquier cosa, Claro, pero que si tengo soy fe. un hijo de puta, pero tengo fe, listo. Tengo fe y se acabó, digamos. Vale, Eso no. tengo el cielo. No. Pero primero tengo que tener la fe correcta. Si yo tengo la fe correcta y realmente creo en Dios y realmente creo que Dios me va a salvar, mi vida necesariamente se va a acercar Claro. a lo que Dios quiere, porque ¿qué otra cosa puedo hacer, digamos, ¿no? Que esto es lo que para muchas corrientes del protestantismo se llama la santificación. La fe santifica, digamos, te vuelve más parecido a Cristo Claro. en tu accionar. Pero eso viene después. Claro, eso todavía no... Mientras que en el catolicismo puede venir un poco antes las obras y en todo caso las obras Claro, las conducir obras a llevan a la fe. fe y... Hay como una dinámica un poco más compleja, sí. Claro. Bueno, y a ver, ¿qué lleva al que esto que dice Lutero toma importancia para que se abra otra rama, que empieza a sumar adeptos, lo empieza a contar y la gente dice, este tipo tiene bastante razón en lo que dice? Sí, hay algo de eso y hay un montón, a ver, lo que lleva a que Lutero no sea otro de toda esta larga Sí. línea de gente que es condenada a la hoguera. Claro, por eso también me llama la que es atención. la- ¿Por qué no lo matan y por qué no se lo sacan que de es la encima? cuestión crucial. Esto tiene que ver, por un lado, con el hecho de que Lutero logra agenciarse apoyos en distintos sectores de la sociedad. Una pregunta antes. ¿Cuánta importancia tenía Lutero en la iglesia? ¿Era una persona más o era alguien que tenía un valor jerárquico que...? A ver, era profesor de teología, o sea, era un hombre que había estudiado, era miembro de la orden. A ver, tenía un puesto marginal
porque la ciudad donde él estaba, Wittenberg, no es que era una ciudad súper importante. ¿Wittenberg ¿no? dónde es? Wittenberg es en Alemania, en la zona, relativamente cercana a Berlín, en la zona oriental de Alemania. En ese momento estaba más bien en el centro de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Era una ciudad relativamente relevante, pero no era de las más grandes ciudades del imperio. Él había estudiado en buenas universidades, tenía una muy buena formación, tenía este puesto ahí en Wittenberg, pero no es que era una de las luminarias de la iglesia desempeñándose en un lugar muy llamativo. Mucho lo que diga tampoco es que le hacían dando caso porque es un simple profesor de Wittenberg. No es que es... Era este predicador acá, digamos, que lo podemos sacar del medio. Bueno, pero resulta que lo que Lutero está diciendo resuena en un montón de personas con intereses muy diversos, desde los príncipes, unos cuantos príncipes del imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico en ese momento, estaban interesados en sacarse de encima la tutela de la iglesia y en sacarse de encima un montón de competencias que la iglesia tenía, que estos poderes les resultaba muy incómodo. Por ejemplo, la iglesia era la que nombraba en el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, nombraba los obispos. Los obispos eran figuras que no eran solamente figuras espirituales, sino que tenían un montón de poder político y un montón de poder económico, y las tierras de la iglesia eran enormes, digamos. Las iglesias cobraban un montón de impuestos. Para los príncipes, la idea de quedarse con todo eso y de subordinar la iglesia a su propio poder y de sacarse la tutela de una iglesia que quedaba por fuera de sus estados, que respondía al papa que estaba en Roma, era muy atractiva. Ganaban por todos lados. También, ganaban por todos lados. Por otro lado, el emperador en ese momento es el famoso Carlos V y Carlos I, el que unió el Sacro Imperio Romano Germánico con el Imperio Español. Es elegido como emperador del Sacro Imperio, era una elección que se compraba a través de pagarle a los príncipes electores, digamos, y al mismo tiempo hereda la corona española con las Américas. Entonces era el gobernante más poderoso del mundo. Sí. Y para los príncipes del Sacro Imperio era un peligro, digamos, porque era un gobernante que concentraba cada vez más poder, que tenía recursos por fuera del Sacro Imperio y que estaba en condiciones de él también presionar sobre el poder de los príncipes. Entonces la idea de oponerse al emperador, que estaba aliado con la iglesia, de sacarse encima de los poderes de la iglesia, todo muy atractivo. Y luego está el efecto de la imprenta. La imprenta se había inventado muy poco antes, también a principios del siglo XVI. Entonces, Martín Lutero tiene esta ventaja de que sus escritos empiezan a circular a través de la imprenta y circulan en muchos registros muy distintos. Resultó ser que Lutero, cuando tuvo que serlo, era un excelente propagandista. Entonces empieza a manejar un montón de registros distintos. Bueno, por ahí ya no es más tan involuntario, sino que ahí se dio cuenta de la fuerza que tomó y fue como, listo. Absolutamente. Es un gran propagandista y empieza a manejar, empieza a tener seguidores que también colaboran con este esfuerzo. Entonces empiezan a aparecer desde largos tratados teológicos que se imprimen y circulan por todo el imperio, hasta panfletos muy breves y sobre todo montones de caricaturas que expresan este contraste entre la salvación por la fe y la salvación por las obras, que se burlan del papado, digamos, claro, ¿no? Y que critican a los obispos. Entonces hay desde carteles que se pegan en las plazas de los pueblos, a pequeños panfletos que la gente lee en voz alta en las tabernas, a tratados teológicos que discute gente, humanistas importantes a nivel europeo, como Erasmo, por ejemplo, que tiene toda una correspondencia con Lutero y discute seriamente sobre sus ideas teológicas, a cartas que escribe como cartas abiertas a los príncipes de la nación alemana para explicarles todo lo que él puede ofrecer, digamos, claro, ¿no? Y esto termina movilizando un montón de movimientos de apoyo que hace que no sea y a esta altura, ¿él lo hacía simplemente por la fe que tenía de que lo que él pensaba era verdadero? O él, porque a ver, hay mucho de los príncipes y esto, que más que por la fe lo hacían por conveniencia, un poco lo de pensar que, che, me viene bien, pero no por si creo o no en Dios, si estoy a favor o no. Él, ¿pensás que lo hacía más por su creencia y su fe? Decir, a ver, esto es la realidad de lo que dice la Biblia, lo que dice todo, y yo, a mí no me importa en dónde quedo parado yo, sino que la gente conozca esto, o vio ahí algún beneficio y dijo... Lutero era un hombre que estaba claramente convencido de lo que estaba haciendo. Eso yo no creo que haya mucha duda.
Entre otras cosas, si no hubiera estado convencido de lo que estaba haciendo, hubiera sido mucho más fácil echarse atrás mucho Claro, antes, sí, digamos, sí. ¿no? Además, hay un momento en donde él lo llaman para hacerle lo que sería como el último juicio, digamos, frente a los enviados del Papa, y donde en un momento le ofrecen públicamente, después de haber tenido, haber expuesto sus ideas y de haberle dicho que estos son ideas heréticas, le ofrecen públicamente la oportunidad de retractarse. Y él pide pensarlo durante una noche y después vuelve, se planta ahí y dice que no puede. De hecho, hay una declaración muy famosa que probablemente es apócrifa, donde él hace como estas frases, ¿no? Donde dice, aquí es donde yo estoy parado, esto es lo que yo creo, no puedo hacer otra cosa y que Dios me ayude. Y en ese momento él se arriesgaba a ser quemado, Sí. no sabía que esto no lo iba a conducir directamente a la hoguera y no se echa atrás. Una vez que está metido en el movimiento, digamos, el príncipe de Sajonia lo secuestra de alguna manera, no, Claro, secuestro voluntario, sí. digamos, lo agarra en ese momento y se lo lleva a un castillo propio en sus tierras, lo esconde, y él es ahí donde Lutero empieza a tener un tiempo largo como para sentarse, escribir, es donde traduce la Biblia al alemán, etcétera, etcétera, en el castillo de Warburg. Y claramente el Lutero que sigue es también una persona pragmática, digamos, que encuentra las maneras de manejar los apoyos. Pero yo no creo que esto sea incompatible con realmente creer en lo que él está haciendo. Porque además es una teología que va como desarrollándose, que uno, como él escribe mucho, a lo largo de los años uno puede ver cómo va desarrollando su pensamiento en diálogo con otros intelectuales sobre este punto, sobre este otro, donde cuando ocurre una cosa él reacciona y piensa de nuevo, ¿no? Es un pensamiento muy vivo, digamos, el de Lutero, y que no necesariamente lo lleva por los caminos que le serían más fáciles o más populares en su momento. Por lo cual yo realmente creo que es una combinación de una persona, como digo, un gran propagandista, muy pragmático, pero por el otro lado, muy convencido de lo que está haciendo. Y hay algo diferente que en lo que contás, noto en Lutero, que en quizás lo que más me imagino en un líder de la Iglesia Católica, que él no se sentía quizás un enviado por Dios o alguien que había hablado con Dios, viste que siempre escucho mucho esa historia, sino que él, con sus ideas y sus pensamientos y lo que discutía con los intelectuales, sacaba conclusiones. Él él pasa por una experiencia que él relata de iluminación, ¿no? Que muy característicamente es una experiencia de humillación también, esto es interesante porque es parte como integral de la teología luterana. Él dice que en sus orígenes su pensamiento sobre esto surge de una preocupación. Él era un monje, vivía una vida de estudio y de celibato en su monasterio y a pesar de eso se sentía muy preocupado por la idea de que no se iba a salvar, de que nada de lo que él hacía era suficiente, ¿no? De que todo lo que él hacía estaba teñido de pecado, incluyendo aquellas acciones que tomaba que se suponía que eran buenas y deberían conducirlo a la salvación. Él se queda con la impresión de, pero si yo las hago para salvarme, no son tan buenas, las hago por interés. Claro. ¿No? Entonces estaba como metido como en este circuito. Y él dice, sea verdad o no sea verdad, digamos, es una imagen que él construye, que un día, sentado en la letrina, de golpe tuvo una iluminación. Listo, entonces sí, es un enviado por Dios. Entonces, efectivamente, y que en ese momento entendió que en esa posición de total humillación, digamos, en esta sensación de ser poco más que un animal, digamos, en lo más bajo, que la solución estaba en esta distancia tan enorme que había entre él, animal aquí en la tierra sentado en la letrina, y Dios, que era demasiado grande la distancia y que él había estado tratando de recorrerla por sus medios, cuando la única solución era que Dios lo hiciera y salvara esa distancia, ¿no? Y que ahí de golpe tuvo esta iluminación. Y él lo atribuye efectivamente a una inspiración divina. Claro. Así que en algún grado sí. Pero después, otra vez tiene este costado pragmático, hay todo este debate intelectual que él lo va llevando. Lutero tiene esta idea, y los protestantes llevan después esta idea, de que en realidad la palabra de Dios, y por eso la Biblia es tan crucial, la lectura individual de la Biblia, la palabra de Dios permitiría que cada persona reciba esta iluminación individual por su cuenta, ¿no? Estableciendo como la Iglesia se corre de ese lugar de mediadora,
porque ya la confesión y todo lo demás no tiene ningún sentido, porque la salvación depende de la fe individual, entonces, ¿qué puede Claro. un sacerdote hacer al respecto? Nada. Nada. Entonces, cada uno tiene que construir su relación individual con Dios. Y esa construcción de la relación con Dios está mediada solamente por la palabra de Dios, que está solo en la Biblia, ¿no? Este es otro de los principios protestantes, la famosa sola scriptura, que es solo a través de las escrituras, no todos los otros textos escritos por hombres después, que pueden estar contaminados de pecado, que pueden resultar a una ayuda o no, pero no lo sabemos, Claro. digamos, no vienen con garantía. En cambio, la palabra de Dios la tenemos, dice Lutero, y por eso es que él traduce la Biblia al alemán, y por eso es que los protestantes tienen esta obsesión con las traducciones bíblicas lo más fieles posibles al original, y con la idea de la educación, con la idea de que todo el mundo tiene que poder leer. Claro. Porque la Porque Biblia... si no es muy... Y en esa época la iglesia era muy elitista, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? ¿En el sentido de la educación? De la educación y de la... Me imagino todo este proceso por el que tenés que pasar para ganarte... Primero, a ver, pagar, no, supongo que no podía cualquiera, pero también el proceso que tenías que hacer para llegar a hablar a salvarte los pecados en cualquier manera era un poco elitista, ¿no? El tema es que la iglesia estaba en un proceso de transición también, desde una concepción muy colectiva de la salvación hacia una idea de la salvación individual. Y es difícil de saber a dónde hubiera ido a parar sin la intervención de Lutero, claro, que claramente lo vuelve una cuestión individual. Pero cuando uno mira la iglesia medieval, por ejemplo, es claro que la salvación es colectiva. La idea es que la gente se salva por la acción colectiva de todos de rendir culto, y que, por ejemplo, los monjes se dedican todo el día a rezar por las almas de los demás y de esa manera sacrifican su vida a través del celibato, a través de una serie de votos, de obediencia, de castidad, de lo que sea, y que eso de alguna manera gana una cantidad de méritos que se aplican al resto de la comunidad. Entonces la comunidad, manteniendo a los monjes, claro, está compartiendo esos beneficios de la salvación, ¿no? Entonces, en una lógica como esta, que es una lógica más comunitaria, muy difícil de imaginar para uno hoy, sí. No importa en realidad si uno no entiende nada, claro, de la teología cristiana. Uno se salva igual por la pertenencia a esa comunidad que rinde culto como se debe. Entonces, si uno lo piensa, en la Edad Media y a principios de la Edad Moderna es casi peor, la gente entra a la iglesia, no hay bancos. En general la gente entra, está parada en la iglesia todos los domingos y escucha un servicio religioso que se conduce en latín, o sea que la mayor parte no entiende nada, sobre un libro que nadie ha leído, porque la inmensa mayoría de la gente no sabe leer ni escribir, y cánticos, con un poco de suerte, si la iglesia es grande y hay un coro, digamos, de monjes y demás. Muchas veces, de hecho, los sacerdotes durante toda la etapa medieval y principio de la Edad Moderna y todo demás, le dan la espalda al público. Hablan hacia el altar. O sea, hablan en nombre de esa congregación que está detrás de ellos en esta lengua sagrada con Dios, para pedir la salvación de todos. La actitud de todos los que están escuchando es absolutamente pasiva. O sea, entran, se paran, escuchan 1 hora y pico y se salen, digamos. Eso es. Y mientras no rompas los mandamientos, que es más o menos lo único que circula mucho, bueno, después te arrepentís una vez por año, en Pascua vas, haces tu confesión y decís, sí, le mentí a tal, sí, decía la mujer de mi vecino. Me comí un pancito más que no me convenía. Y todo esto, y bueno, ¿qué tengo que hacer al respecto? Y el sacerdote te dice y ya está. Esa es la cuestión, digamos, ¿no? Pero es desde esa concepción hacia la concepción más moderna de la salvación como un asunto individual, que requiere, por lo tanto, que uno sepa en qué cree, qué es, de qué se trata el cristianismo, y que uno por uno puedan responder. Bueno, ese es un proceso que en la Iglesia Católica también se da, que estaba en proceso de darse, si no nos explica de dónde sacó Lutero sus ideas, digamos, salieron de algún lado, y que la intervención de Lutero acelera, porque después, en todo el debate posterior que sigue dentro de la Iglesia Católica, que define con mucha más precisión en qué creemos nosotros, en qué nos diferenciamos de los protestantes, qué le vamos a pedir a los fieles, qué tiene que hacer un sacerdote, cuáles son las principales obligaciones, cuáles son las prioridades. De todo esto sale una Iglesia Católica que define claramente un programa de intervención, digamos, ¿no? Y que se propone llegar a cada una de las almas que estaban bajo su custodia y enseñarles el catecismo y obligarlos a poder repetirlo, ¿no? Y eso
es algo que efectivamente funciona, que se da después. La Iglesia crea escuelas para esto, crea una orden entera dedicada a la educación, a la difusión de esto, que son los jesuitas, ¿no? Y todo esto a partir de esta reacción frente a la intervención de Lutero. Es lo que se conoce como la contrarreforma o reforma católica. Así que introduce como una idea que se va a seguir desarrollando en los siglos siguientes del cristianismo como una religión que tiene que ser comprendida y abrazada por cada fiel para ser efectiva. Y es algo que se tomó por los dos bandos, tanto por el cristianismo como, bueno, Lutero lo siguió llevando. Y ahí la diferencia está en que ambos reforzaron sus ideas al enseñar las cosas, igualmente reforzaron sus ideas. Los cristianos reforzaban la idea de la salvación por acciones al enseñarla, y Lutero la reforzaba a la salvación por fe. Sí, los católicos. Los católicos. Ojo. Sí, Porque, cristiano es el... ojo, Sí. Porque cristianos son todos. Sí, pero además, como decía antes, ¿no? Esta cuestión de la relación entre las obras y la fe adquiere como un formato mucho más definido a partir de este debate, pero complejo en los dos bandos, digamos. Ninguno de los dos lados abandona ninguna de las dos partes, digamos. Para los protestantes la fe es lo primero, la fe es lo esencial, y es sobre eso que hay que trabajar. Y la buena acción va a venir después. Y los dos tenían sus escuelas que uno enseñaba acá. Sí, los protestantes tienen una pasión por crear escuelas. Es algo que se nota donde sea que van, digamos, al lado de cada iglesia hay una escuela. Pero los católicos empiezan a desarrollar algo bastante similar, que es esta idea de que es necesario educar, y entonces aparece, bueno, así como los protestantes tienen la escuela dominical, que es como la primera cuestión, vamos a enseñar religión a todos los niños el domingo, digamos, mientras los padres van a la iglesia, todos los niños van a ir y van a recibir instrucción. La Iglesia Católica empieza todo un programa que es lo que deriva en esto que es hoy la primera comunión y la preparación para la primera comunión. Y eso también es un proceso de extensión y sí, efectivamente hay como una competencia en la educación entre católicos y protestantes, ¿no? En distintas partes de Europa hay lugares... Hay una cosa que nos estamos salteando acá en todo esto, que es que esta división entre protestantes y católicos en Europa no se da sin un montón de guerras, digamos. Sí. ¿No? Primero conduce a un montón de choques militares y digamos, ¿qué vamos a hacer con esta cristiandad fracturada? Hasta que más o menos se estabiliza un régimen de cuasi tolerancia, digamos, donde en cada reino el rey decide de qué fe van a ser sus súbditos y los súbditos no tienen más remedio que aceptar, pero en cada uno de esos reinos o estados, principados, condados, lo que sea, el poder político se asocia con alguna de estas formas de la cristiandad y esa iglesia procede a educar a la población y a enseñarle uno por uno qué debe creer y qué debe hacer para ganarse la salvación. Buenísimo. Y me queda algo con el error que cometí antes, que es la diferencia entre cristianismo y catolicismo, que es algo que mucha gente engloba y dice cristiano, católico, lo nombra igual. Y estamos hablando de que cristianos son todos, y ahí es cuando se fractura y se crea el cristianismo y el catolicismo. Perdón, el catolicismo y el protestantismo. Es muy difícil. Porque no es que crea una religión nueva, sino que dentro de su religión crea una subiglesia que... Sí. Piensa diferente. Básicamente, el cristianismo se divide en tres grandes ramas, porque ya había una separación previa, que son las iglesias orientales, que son lo que hoy llamamos la iglesia ortodoxa. Esta división de la iglesia ortodoxa tiene que ver con la división del Imperio Romano, es muy previa, digamos. La iglesia ortodoxa tenía su sede en el Imperio Romano de Oriente, entonces cuando el Imperio Romano de Occidente cae, hay todo un derrotero distinto que van a hacer las iglesias orientales de las occidentales, que termina llevando en la Edad Media un cisma oficial que separa la cristiandad oriental, lo que hoy llamaríamos las iglesias ortodoxas, de la occidental, que sería el catolicismo. Y en el siglo XVI tenemos como este nuevo momento de división dentro del cristianismo occidental entre el catolicismo y las iglesias protestantes, que son, como dijimos al principio, muchas. Mientras que el catolicismo va a seguir siendo una institución que se refuerza cada vez más, se centraliza en la figura del Papa, digamos, y hay como una institución única con toda la diversidad que tiene, los rebeldes que tiene, porque la Iglesia Católica tampoco es homogénea, pero es una institución única. Los protestantes se van a fracturar inmediatamente en un montón de iglesias diferentes.
Y eso es un poco lo que lleva a la confusión. Incluso es complejo porque los términos que usamos para hablar de todos estos hijos de la Reforma, digamos, ¿no? Todas estas iglesias de origen que pueden llevar su origen hasta Lutero, son muy discutidos. Hay iglesias que opinan que protestantismo es ofensivo, que no se debe hablar de protestantes, que se ofenden si vos los llamás protestantes, porque dicen que ese es un rótulo que le pusieron los católicos. Porque no están protestando nada. Despectivo, y que ellos simplemente son la verdadera iglesia de Cristo, que sigue lo que hicieron los cristianos primitivos. En todos los idiomas se traduce protestante. Sí, en general sí. En la mayor parte de las iglesias de lo que uno llamaría el protestantismo, aceptan el rótulo de protestante sin ningún inconveniente, pero hay algunas que no lo quieren. Y después está el otro gran rótulo que presenta un montón de complicaciones también, que es evangélicos. Ahí está. Que mucha gente, otro término que no conviene usar, lo llama evangelistas. Y evangelistas es un término complicado porque los evangelistas son, por supuesto, los 4 santos que escribieron los evangelios. Y aquellos que buscan difundir el evangelio. Es una actividad ser evangelista. Como uno puede ser predicador o como uno puede ser ingeniero, digamos, puede llegar a ser evangelista. Pero a los que se llaman a sí mismos evangélicos, evangelista les suena como un término despectivo de gente que no sabe de qué está hablando, y evangélico refiere a este compromiso de vivir su vida de acuerdo con el evangelio y de seguir fielmente la palabra de Dios tal como está escrita en el Nuevo Testamento. Y no todos los protestantes se llaman a sí mismos evangélicos. Entonces, muchas veces solemos hablar de los protestantes y los llamamos evangélicos y los dividimos de los católicos, y hay protestantes que no se sienten interpelados por el término evangélicos, opinan que eso es parte de los protestantes, una parte muy especial, muy comprometida con la idea del literalismo bíblico, con la idea de, ideas mucho más conservadoras. Hay otros que reivindican ese rótulo. Entonces, el tema es que la diversidad es muy grande de estas iglesias, entonces, desde el origen, digamos. Entonces, hasta ponerles un título que abarque a todas es complejo. Es que un poco la idea de la iglesia da esa libertad de que cada uno lo interprete a su manera, entonces da la libertad de que se creen todas estas iglesias, porque si alguien lo interpreta de esa manera, está absolutamente, perfecto. Sí. Entre otras cosas porque la idea de la centralidad que tiene la fe implica la necesidad, desde Lutero en adelante, la necesidad de seguir su propia conciencia. Eso es lo que está en el centro, digamos. Tu conciencia es el lugar en donde vos recibís el Espíritu Santo y la iluminación de Dios. Entonces, si tu conciencia te dice que lo que tu pastor está diciendo está mal y vos no podés negociar esas diferencias, nada te impide salirte de esa iglesia y fundar otra en la cuadra de al lado. Y de hecho, eso es lo que deberías hacer. Entonces, el proceso de fisión, digamos, de las iglesias protestantes es infinito. Y eso, por más que se han construido estructuras muy grandes en el protestantismo, muy poderosas, dijimos, muchas fueron iglesias nacionales. Hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Hay iglesias luteranas que son iglesias nacionales en Suecia, por ejemplo. Tenés Inglaterra tiene una iglesia nacional que es la iglesia anglicana, Escocia tiene una iglesia nacional que es la iglesia presbiteriana. Hay otras iglesias que nunca fueron iglesias nacionales, hay iglesias protestantes que han sido perseguidas por otras iglesias protestantes. Es un mundo bien complejo. Se armó un quilombo adentro. Realmente es un mundo muy complejo, pero tiene como esta fertilidad permanente del hecho de que el laico raso en todo momento se siente con una relación personal con Dios y por lo tanto está en condiciones de cuestionar al especialista, porque tiene todo el derecho del mundo de exigir que le aclaren por qué dice esto, de exigir que su pastor responda frente a la congregación, más allá del hecho de que haya otras autoridades superiores, y si no le gusta, de levantarse e irse, ¿no? Cosa que es muy difícil de imaginar en una iglesia tanto más jerárquica, o más difícil de hacer en una iglesia tanto más jerárquica como ha terminado siendo la Iglesia Católica. Claro, y en la época también me imagino raro porque primero que quizás nadie se le ocurría hacer eso hasta que llegó Lutero, y también era un cierto peligro, ¿no? Agarrar y decir, lo que está diciendo es una boludez, no creo más, no te creo, porque te mandaban... Sí, en esa época y en siglos posteriores también, digamos, ¿no? Por eso digo, hay un montón de iglesias protestantes
que han sido perseguidas por otras iglesias Claro. protestantes. El caso de los famosos inmigrantes que, bueno, fundan Estados Unidos en el mito nacional, digamos, los barquitos como el Mayflower que llegan a Nueva Inglaterra. ¿Qué eran esos puritanos que venían desde Inglaterra a fundar esas primeras colonias en lo que después va a ser Estados Unidos? Eran protestantes, lo que se llamaba protestantes no conformistas, es decir, protestantes que se sentían incapaces de adherir a la teología oficial de la iglesia anglicana, que era la iglesia estatal Me en gusta la Inglaterra. literalidad con la que le ponen los nombres. Sí, Protestantes no conformistas, o sea, te lo imaginas perfecto. Exactamente. Y los llamaban puritanos por esta idea de que ellos sostenían que esta era una iglesia impura y que había que purificarla. Ellos eran más puros, no estaban dispuestos a responder a las exigencias de la iglesia oficial, entonces se van. ¿Por qué? Porque muchos están siendo muertos, incluso quemados Claro. por otros protestantes como herejes. O sea que una vez que se construyen las iglesias protestantes, ellas también hacen este proceso de depuración que está haciendo los Claro, católicos. no No es es que- que son solo los claro. católicos los que persiguen, digamos, ¿no? Hoy, por supuesto, es un proceso mucho más incruento, Sí, digamos. no te van a quemar en la hoguera. Claro. Pero sí te pueden echar de la congregación. Hay iglesias que son más tolerantes que otras, pero existen iglesias protestantes que son bastante más rígidas, donde si vos no estás de acuerdo te pueden echar de la congregación y implica perder toda una red de relaciones familiares y de relaciones de amistad para la que mucha gente es muy importante, ¿no? Es su sociabilidad, digamos. Eso sí existe, por supuesto. Bueno, y ahí ya llegamos estamos en Europa y hablamos de Estados Unidos, que yo es un lugar que lo relaciono mucho con el protestantismo, porque me parece que, o sea, en Estados Unidos cuando viajás o cuando estás por ahí ves más iglesias protestantes quizás que las que ves normales. ¿Y cómo es toda esa expansión mundial o hasta dónde es que llegan el protestante? ¿Cómo se da en un primer nivel? Vos tenés, por un lado, la expansión sobre Estados Unidos en la medida, lo que va a ser Estados Unidos, en la medida en que Gran Bretaña va conquistando América del Norte, van apareciendo distintos grupos de protestantes que se van instalando en las distintas colonias. Y esos grupos protestantes son fundamentales en la formación de Estados Unidos en el sentido de que cuando finalmente se llega al momento de la independencia, 1776, la cuestión de la tolerancia religiosa o más bien del derecho a la libertad de culto dentro del ámbito protestante era uno de los reclamos fundamentales. Y es por eso que en la primera enmienda de la Constitución norteamericana está esta idea de que el Estado no puede tener una iglesia oficial, pero tampoco puede regular a ninguna iglesia. O sea, ni el Estado puede ser tomado por una iglesia, eso está prohibido, ni el Estado puede intervenir sobre la libertad de culto y el desarrollo de todas las iglesias. Lo cual lleva a que Estados Unidos, históricamente, además de ser muy diverso en materia religiosa, proteja a todas las expresiones religiosas de manera cada vez más amplia. Claro. Y eso ha llevado a que tenga como niveles de vitalidad religiosa y diversidad religiosa de entrada muy grandes. Y a que esto sea impensable para un norteamericano la idea de que alguien te prohíba realizar una práctica religiosa. Es como, está establecido en la primera enmienda de la Constitución. Es como básico, va junto con la libertad de expresión, la libertad de culto. Son las dos libertades fundacionales de Estados Unidos, digamos. Entonces, ahí hay como una primera gran expansión. Después está, por supuesto, toda la expansión europea sobre el resto del mundo, sobre Asia, sobre América y sobre África. Llevó junto con eso un montón de sacerdotes y pastores de todas las variantes del cristianismo. Así como nosotros sabemos, América Latina viene la cruz junto con la espada y la instalación de la Iglesia Católica viene junto con el Imperio Español y Portugués, en el resto del mundo, donde se expandieron los holandeses, donde se expandieron los británicos, llevaron un montón de pastores protestantes. Entonces, ahí tenés una expansión muy grande, sobre todo en el siglo XIX. El siglo XIX es un momento como de globalización del protestantismo, donde surgen un montón de sociedades misioneras dedicadas
a predicar el protestantismo y convertir al protestantismo al mundo, al globo. Es como parte de este proceso expansivo. Tiene este costado religioso y un montón de sociedades que no son auspiciadas por los estados, digamos. Tienen una relativa independencia en relación con estos estados colonialistas en expansión, sino que son manejadas por fieles que se juntan y dicen, bueno, nuestra misión es convertir a esta gente en la India, o a esta gente en Australia, o a esta gente en el Congo, o esta gente en Brasil. Sí, o... en Misiones o en Exactamente. Santiago de Chile. Sí. Y eso ocurre con iglesias europeas e iglesias norteamericanas. Hay como una efervescencia en el siglo XIX, junto con la expansión imperialista europea sobre el mundo, viene esta efervescencia de vamos a llevar nuestra religión y vamos a salvar las almas de toda esta gente. Y hay una pregunta ahí que me surge, que es, ¿qué importancia tiene Martín Lutero hoy en día o ya más adelante, pues, después de su muerte, en la iglesia protestante? Y otra pregunta también, que es muy, como que se entiende, se dice mucho, los luteranos también. ¿Es un término que está bien usado? Sí, hay iglesias que son oficialmente iglesias luteranas, que siguen la teología de Martín Lutero y para las cuales Martín Lutero es su fundador y su guía sobre, digamos, su guía teológica básica. ¿Y se le rinde culto o algo así? ¿Es como un No. santo o simplemente No. es el guía? No, no se le rinde culto porque, de hecho, en el protestantismo, una de las cosas que hizo Lutero fue eliminar el culto a los santos. Ah, bien, listo, entonces. Lutero, así como opinaba que todos los escritos teológicos escritos por santos y padres de la iglesia eran como mínimo sospechosos, Claro. digamos, porque eran escritos por hombres y no por Dios, de la misma manera opinaba que solamente se le tenía que rendir culto a Dios y que no podía rendírsele culto a ninguna persona, que eso era una forma de herejía, que implicaba creer que los seres humanos eran capaces de una bondad suprema que solamente le corresponde a Dios y que eran capaces de intervenir en la salvación, algo que solamente puede decidir Dios. Así que Lutero elimina todo el culto a los santos y para casi todos los protestantes el culto a los santos no existe. Digo casi porque los anglicanos tienen una posición un poco más extraña y hay como una cosa. O sea, los santos desde la perspectiva protestante son muy buena gente, Claro. eso está bien, son un modelo a Macanudo, seguir, pero bueno. son o sea, un modelo tampoco... a seguir, podemos nombrar un santo como santo patrono de algo, eso está bien, las iglesias se lo llama con nombres de santos en muchas iglesias, Ah, ¿en las eso protestantes también? se admite, no en todas, pero Pero- en muchas sí. Hay iglesias más, las iglesias, lo que serían las iglesias protestantes más antiguas y más tradicionales, suelen mantener esta costumbre de nombrar a las iglesias con nombres de santo, y así es como terminás con, bueno, San Jorge es el patrono de Inglaterra, y ese tipo de cosas que tenés todavía que se asimilan un poco. Pero eso no quiere decir que se le rinda Claro, culto. es más como un homenaje al Es santo como un homenaje, que... exactamente. Es como, bueno, está bien, este nos identifica, es un símbolo, aspiramos a ser como, pero hasta ahí llegamos. Y esto efectivamente es una influencia de Lutero. Y hay iglesias, habíamos empezado diciendo esto de las iglesias luteranas. Hay iglesias que se consideran seguidoras de Lutero. Estas son las iglesias luteranas. Son muchas distintas hoy, pero en general tienen este rótulo luteranas en el título. Y hay otras iglesias que se han distanciado más, porque una de las cosas que dijimos desde el principio es que hay otros reformadores que son contemporáneos a Lutero, que están discutiendo con Lutero y que tienen como diferencias teológicas con él. Calvino, por ejemplo. Entonces, hay iglesias que son más derivadas de la teología calvinista que de la luterana. Hay iglesias que son derivadas de otros reformadores posteriores, que tomaron el pensamiento de gente como Lutero o de Calvino y que le dieron como otra vuelta de tuerca nueva. Entonces, para esa gente, para todos los protestantes, Lutero tiene como esa importancia de ser el origen, el primero, pero para algunos es muy importante y estudian sus escritos y siguen debatiendo sobre qué dijo, qué quiso decir, etcétera, etcétera. Y para otros, bueno, es solamente un símbolo del inicio de algo, ¿no? Bueno, y ahora quiero centrarme un poco más acá en Argentina y saber si acá llegó todo este movimiento, si es que llegó, cuándo llegó y hoy en día si está presente y sigue entre nosotros. Sí, bueno, por supuesto, sí llegó.
y llegó muy temprano. Cuando se produce, hay que pensar esto, cuando se produce la Revolución de Mayo, en 1810, ya había asentados en Buenos Aires, claramente, algunos protestantes, algunos comerciantes ingleses, algunos que habían quedado de las invasiones inglesas. Incluso había todavía algunos que habían quedado, algunos soldados que habían quedado presos, pero había algunos comerciantes. Y algunos que incluso se habían integrado de una manera o de otra a la sociedad local. Digo, el nombre French no es Claro, un nombre español. No es un nombre argentino. No es un nombre español de deriva española. Y en las décadas que siguieron, estos comerciantes se siguieron instalando en Buenos Aires. Hubo una actitud de mucha tolerancia en Buenos Aires hacia los protestantes. Y en 1825, cuando se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, que lo que permite es que Gran Bretaña reconozca la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo cual es absolutamente fundamental para asegurarse de que España no va a reconquistar las provincias. Uno de los puntos fundamentales del tratado es asegurar que los súbditos de Su Majestad Británica no van a ser perseguidos en razón de su religión y que van a poder ejercer libremente su culto. Entonces, ya en 1825 se reconoce oficialmente a la existencia de una iglesia anglicana acá, en Buenos Aires. Y muy rápidamente esto se va como multiplicando, ¿no? Porque los presbiterianos también quieren hacer su propia iglesia y también son súbditos de Su Majestad Británica porque son escoceses. Entonces los escoceses arman su propia iglesia. Los metodistas norteamericanos, había unos pocos norteamericanos establecidos acá y dicen, nosotros también queremos nuestra iglesia. Después vienen los alemanes que eran luteranos y entonces también dicen, bueno, y todos van pidiendo autorización al gobierno de Buenos Aires, a sucesivos gobiernos de Buenos Aires, además, porque sabemos que la historia de la primera parte del 19 es súper tumultuosa y van y vienen unitarios federales, distintos tipos de gobierno. Y todos consiguen que sí, que les den permiso para establecerse, para hacer su iglesia, su congregación. O sea, que están desde muy, muy, muy temprano. Y de hecho son fundamentales porque su presencia y el deseo de estimular las relaciones comerciales con todos estos países, con Estados Unidos, con Alemania, con Inglaterra, Claro. etcétera, etcétera. Y más adelante, a medida que van pasando las décadas, de traer inmigrantes de todos esos países, hace que los sucesivos gobiernos tengan que preguntarse, ok, ¿qué vamos a hacer entonces con la religión de toda esta gente? ¿Qué espacios les vamos a dar? Por ejemplo, tenemos estos comerciantes acá. Les vamos a permitir armar sus iglesias. Ese culto puede ser público o tiene que ser privado. ¿Pueden salir a convencer a otros de que se conviertan al protestantismo o eso está prohibido? ¿Vamos a permitir entonces que la libertad de culto sea un derecho para todos los ciudadanos y separar lo que es la lealtad religiosa de la fidelidad a las instituciones de lo que estamos tratando de construir como un Estado? ¿O van a venir a seguir las dos pegadas y esto va a ser solamente para los extranjeros? Esto es todo un debate que se da a partir de esta presencia de protestantes. Primero, muy fuerte en Buenos Aires, el interior tarda más, pero cuando uno llega a la segunda mitad del siglo XIX, es algo que está por todos lados. Por eso la Constitución de 1853 pone la libertad de culto como un derecho para todos los ciudadanos de una manera muy temprana dentro del contexto de América Latina, en parte por esto, por este deseo de atraer inmigración y por el hecho de que siguen llegando protestantes. Y cada vez más provincias se van dando cuenta de que esto es algo que es interesante, ¿no? Entonces uno empieza a tener colonias en Entre Ríos, colonias en Santa Fe, colonias en Corrientes, y la presencia de los protestantes se va extendiendo sobre el territorio. ¿Y se daba igual en el resto de América Latina? ¿O Argentina ayudó mucho a que América, o que por lo menos los países limítrofes, se expanda un poco? Sí, hay comunidades protestantes, en general, las primeras comunidades protestantes en América Latina se dan en los principales puertos. Todos los principales puertos tienen como un derrotero medio poco similar. Montevideo, Río, Valparaíso, el Callao en Perú, todas tienen colectividades británicas muy tempranas y tienen estos mismos debates. Pero no en todos lados el proceso migratorio va a ser tan importante como va a ser en Argentina, lo cual lleva a que Argentina sea un lugar que recibe muchos más protestantes que en otros lados, donde las iglesias tienden a poner sus como
cabecera de playa, digamos, antes de extenderse sobre otros lados. Es un lugar, como digo, donde la libertad de culto es más temprana que en otros países, y entonces es un lugar donde los protestantes se sienten más cómodos, donde tienen el apoyo de colectividades locales que les permiten juntar fondos antes de salir a evangelizar a otros. Así que Argentina es un lugar muy central en este sentido. Pero Brasil tiene una expansión muy importante de protestantes a lo largo del siglo XIX, muy importante. Uruguay tiene menos, pero tiene unos cuantos, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de Uruguay, que es otro, digamos, la población protestante es importante. Chile tiene, como digo, en torno de Santiago de Valparaíso, una presencia protestante importante, y luego presencia de protestantes haciendo misión hacia el sur, sobre los territorios indígenas, igual que va a ocurrir en Argentina, donde los protestantes llegan a la Patagonia antes que la Iglesia Católica, a través de los galeses, el establecimiento de la colonia galesa en Chubut, en 1865, a través de las misiones anglicanas en Tierra del Fuego, ¿no? Hay una presencia protestante importante recorriendo la Patagonia antes de que lleguen la Iglesia Católica y el Estado argentino. Pero diría, en general, esas son como los lugares más importantes de extensión. Los países del eje andino, ¿no? Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, tienen libertad de culto mucho más tarde, algunos de estos países recién en el siglo XX, ¿no? Tienen libertad de culto y tienen una expansión protestante mucho más limitada también. Y mucho más influenciada en el caso de países como Colombia, por ejemplo, o, bueno, Venezuela en algún grado tenía una relación importante con Gran Bretaña, pero menos, o Centroamérica, mucho más, o México, mucho más influenciado por Estados Unidos. Y en ese sentido todo se corre para adelante. Posterior, es como otra relación, tiene que ver con la fuerza del poderío norteamericano a principios del siglo XX, ¿no? Pero toda esta expansión del siglo XIX se da mucho más, de una manera mucho más fuerte en el litoral atlántico y un poquito menos en Chile. Brasil, Uruguay, Argentina, un poquito menos Chile. Buenísimo. ¿Y cómo está hoy en día el estado de la iglesia protestante? Es muy común escuchar las religiones están perdiendo cada vez más fuerza, por lo menos acá, y no. A ver, primero si esto es una realidad, por los números se ve que se está perdiendo fuerza. ¿Y cómo está hoy en Argentina y cómo está hoy en el mundo toda la iglesia protestante? Bueno, el protestantismo en la Argentina, como en América Latina, está en crecimiento. Mira. Lo que está en retroceso, por supuesto, las cifras sobre esto son discutidas y discutibles, y hay montones de... No hay suficientes datos, con lo cual de los pocos datos que tenemos se discute sin terminar nunca, entre otras cosas, porque en los censos argentinos, por ejemplo, no se pregunta por religión. Claro. Entonces, como no se pregunta por religión... Sí, es inchequeable los datos. Es muy difícil, digamos. Depende. Es como el equipo de fútbol, ¿no? Claro, es ¿cuántos hinchas? ¿Qué porcentaje hay? ¿Quién tiene más hinchas? Es muy difícil, digamos, ¿no? Entonces, tenés datos extraoficiales, tenés que extrapolar a partir de encuestas. El CEIL, CONICET, ha hecho 2 encuestas que son de números reducidos, pero bueno, son lo mejor que tenemos en este momento. Lo que muestran esas encuestas es un crecimiento importante del protestantismo, a costa sobre todo del catolicismo. El catolicismo lentamente ha ido bajando en su cantidad de adherentes. El protestantismo estaría entre un 15 y un 20% de la población. Es un montón. La inmensa mayoría de los cuales son pentecostales, que es un tipo particular de protestantismo. No son las iglesias históricas de las que yo hablo que estaban en el siglo XIX. El pentecostalismo es una variante del protestantismo que surge a partir de principios del siglo XX. O sea, aparece en Estados Unidos en 1906. Llega a la Argentina temprano, 1909, ya tenemos pentecostales en la Argentina, o sea, casi enseguida. Claro, enseguida. Pero esta expansión tan grande es una cosa que también se debate mucho. Si se da, sabemos que se da a lo largo del siglo XX como más lentamente, y que luego aparece como una especie de explosión en la década del 80, después de la dictadura militar. Pero hay toda una discusión acerca de hasta qué punto hay toda esta explosión, hasta qué punto esto refleja un trabajo previo, digamos, que no se ve porque hay más represión antes, cuánto de nuevo es todo esto. Bueno,
Es toda una cuestión a debatir. Pero la cuestión es que sí está en crecimiento. Hay países de América Latina en donde los protestantes llegan al 25% de la población y creciendo. O que algunos estiman que ya está más cerca del 30%. En Centroamérica. Del 30% de la población general. De la población no de los general, creyentes. sí. Esto ha llevado a que desde la década del 90 o finales de los 80 hayan surgido libros, de hecho, donde historiadores se preguntan, libros que tuvieron mucha circulación en su momento, si Latinoamérica se está convirtiendo al protestantismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que de golpe hay protestantes evangélicos por todos lados, ¿no? ¿Y qué países son los que tienen, hay algunos países que tengan mayoría protestante que...? No, mayoría, me parece que es difícil aseverar que haya alguno. Pero algunos países de Centroamérica, como digo, tienen porcentajes altos. Brasil tiene un porcentaje alto de evangélicos, sobre todo teniendo en cuenta esto de que la Iglesia Católica, mientras tanto, baja Claro, en va proporción. bajando. Entonces, es cierto también que al mismo tiempo ha crecido, mucho menos, pero ha crecido la cantidad de gente que se declara sin religión. Entonces, vos lo que tenés es una iglesia católica un poco en retroceso y avanzan los protestantes y esta gente sin religión. Y luego algunas otras religiones que son muy, muy, muy minoritarias. Claro. Hay más musulmanes que antes en América Latina, hay más hinduistas que antes en América Latina, hay más budistas que antes en América Latina, pero son porcentajes ínfimos, digamos, donde muy difícil detectar. Sí hay más gente que se declara sin religión y muchos más protestantes. Y esto es algo que se está dando en el mundo en general, el avance del protestantismo y la decadencia un poco del catolicismo, ¿o es más que nada acá en América? Es un problema interesante. En general, en todos lados, la Iglesia Católica tiene como un retroceso. Hay muchísima discusión acerca de por qué, si tiene esto que ver con la estructura institucional. Por eso estas discusiones sobre, bueno, qué se hace al respecto, ¿no? Se va para el lado de lo que propone Francisco y la Iglesia debe acercarse a los fieles, ¿no? Y abrirse y transformarse, o está la otra corriente dentro del catolicismo, es no, la Iglesia debe ser más fiel a sí misma, aunque eso implica que haya menos fieles. Pero es una institución en crisis en este sentido, con una crisis existencial en todas partes del mundo. Los protestantes en general crecen, y crecen porque tienen esta, como digo, esta multiplicidad que implica una capacidad de adaptación a una diversidad de ambientes, culturas, situaciones muy grande. Siento que es más fácil para alguien quizás que está ahí en la duda o que dice, yo soy creyente, pero voy a la iglesia y no me representa, o ni siquiera soy creyente, pero ni siquiera me dan ganas de ir a la iglesia. Bueno, encontraron su lugar ahí en el protestantismo, que es... Sí. E incluso por mecanismos muy, muy interesantes. Hace poco un colega me compartía un intercambio en Twitter donde una persona decía, bueno, yo a partir de esto, a partir de toda la crisis política, decidí acercarme de vuelta a la iglesia y estoy mucho mejor. Y alguien le dice, ay, qué bueno, recomendame una iglesia donde ir. Y le dice, no, la iglesia luterana del Río de la Plata es muy buena, ¿no? La iglesia evangélica del Río de la Plata, que es luterana, la argentina. Y el otro le dice, no, perdón, pero yo soy católica. Y la otra le dice, yo también. Hay como generaciones de fieles que también son más flexibles y entonces están como más dispuestos a probar cosas nuevas y van a una iglesia, después van a otra, después van a otra. Hay mucho de esto también. Claro. Y los protestantes son más flexibles también y tienen como más facilidad para captar a esta población que está más abierta a probar cosas. Claro. Sí, que no te va a mirar mal si vas a una o a otra, como me imagino así el catolicismo, que es más... Claro, es una cosa más vertical, claro, digamos, ¿no? Para el protestantismo, que vos tengas dudas y que no sepas cuál es la iglesia para vos, eso es totalmente natural. Es parte de tu proceso de encontrar tu verdadera fe y de hacer crecer tu relación con Dios. Es mucho más aceptable como proceso que para la Iglesia Católica. Ojo, no es solo el protestantismo. A nivel mundial no es solo el protestantismo el que crece, el Islam crece también. Y el Islam, también como el protestantismo, es muy diverso. La gente tiende a creer que el Islam es una cosa centralizada como la Iglesia Católica, pero no. El Islam también tiene montones de corrientes diferentes y montones de líderes religiosos diferentes y vertientes diferentes y se parece en ese sentido más al protestantismo. Es muy flexible y eso también es uno de los motivos probablemente por los cuales le va tan bien en este momento.
Bueno, ahí va a haber otro capítulo de Islam. No es para hoy, pero No aseguro entramos. que un capítulo de Islam va a haber. Porque Bueno, sí, no, porque la verdad que es fascinante sí. ese proceso. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Es un tema que yo siempre me preguntaba y me costaba entender estas diferencias y hoy la verdad me quedó clarísimo. Bueno, me alegro, ojalá. Antes de terminar, siempre digo que si la gente llega hasta acá es porque interesó, entonces ¿dónde podemos encontrar artículos tuyos o algo? Bueno, la manera más fácil de encontrar artículos míos, hay dos, diría. Uno es buscar mi nombre en la página de CONICET, donde estoy obligada a registrar todo lo que escribo y publico. Así que ahí está la encontramos lista todo. de todo. Sí, digo, es tan sencillo como poner CONICET y mi nombre y va a saltar mi página de CONICET con todos mis artículos y libros. Y después, la otra es buscar, como para la mayor parte de los historiadores, academia.edu y el nombre, Sí. donde uno va subiendo los artículos y ahí está concentrado todo. Así que todo está online hoy en día, es muy fácil. Espectacular. Bueno, y antes de terminar, también pido que recomiendes algún libro, alguna película, algún documental. Puede ser de esto como de cualquier otra cosa, pero que ayude. A ver, hay... ¿qué puedo recomendar sobre protestantismo? Puede ser sobre el protestantismo, puede ser sobre cualquier tema histórico que le pueda interesar a la gente. Sí, yo no conozco ninguna buena, ninguna buena representación. Estoy tratando de pensar de lo que es el protestantismo y creo que en buena medida es porque para la cultura norteamericana es como muy obvio, digamos. Entonces Claro. tienden a representar las cosas más extremas y las cosas más raras. Bueno, y por yo ahí hay claro, algo no en son donde muy veo, representativas del común mucho de la experiencia. que representa mucho lo que tenemos en Los Simpsons. Claro. Que siempre, y obviamente lo hacen en un extremo o burlándose, pero es algo que está muy algo que representado. está como en el fondo, digamos, Sí. de un montón de series y películas. La práctica. Hay una serie, pero en este momento no me sale el nombre, caramba. Hubo una serie muy buena danesa hace poco, con un padre que es pastor y que es era toda una cuestión familiar, digamos, el conflicto con el hijo y donde se juega toda esta cuestión de hasta dónde puede llegar un protestante por la fe, etcétera, etcétera. Esa era muy buena, pero no me Después, cuando te acuerdas el nombre, me lo sale mandás el por nombre WhatsApp y te lo y mando. yo hago una grabación aparte que diga. Totalmente, te lo mando. La serie se llama Algo en qué creer. Después hay representaciones de las cosas más extremas. Una de las que no hablamos, por ejemplo, son los mormones. Claro. Y es súper interesante porque los mormones fundamentalistas, que no son todos los mormones, son polígamos. Y entonces ahí tenés una cantidad de series, documentales y demás muy escandalosas, digamos, Sí. de la vida de los mormones y esta cuestión de la poligamia que es como terrible. Hace poco hubo una serie policial sobre mormones fundamentalistas que estaba muy bien también, que se llama Bajo la bandera del cielo, creo. Puede ser. Creo que sí, Under the Banner of Heaven, creo que era. Y esa creo que salió el año pasado. Era muy interesante toda la discusión sobre las formas de vida de los mormones, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Pero como digo, es una cosa bastante extrema dentro de lo que es el protestantismo. Sí. Es el equivalente a cuando salió esta otra serie que era muy buena también, poco ortodoxa. Sí. No sé si la viste, no la vi, es sobre pero el conozco. judaísmo ortodoxo. Claro, no es representativo de todo el judaísmo. Es un grupo de judíos muy fundamentalista, digamos, que vive de una manera apartada de la sociedad y con un montón de reglas y este personaje que las va a romper. Bueno, lo mismo ocurre con las series sobre mormones. Tienden a estas cosas. Hubo una serie muy... que acá se vio muy poco, que tiene ya unos años, pero que era muy divertida, que era Big Love, que era sobre un mormón fundamentalista y sus 3 esposas tratando de vivir, pero no en una comunidad aislada, lejos del mundo, sino tratando de vivir en la sociedad común de Utah de todos los días y pasar desapercibido y que nadie se dé cuenta que tiene 3 esposas y montones de hijos, y las 3 esposas tratando de negociar esto de que tienen que permanecer ocultas, y negociar cómo comparten las tareas de la casa, la crianza de los hijos, la atención del marido, las finanzas, cómo hace para mantener toda esta gente
que depende de él, ¿no? Eso era como súper interesante también, porque te plantea esta cosa de, bueno, cómo la sociedad los ve, cómo ellos se ven a sí mismos, cómo lo negocian. Pero de nuevo, son grupos bastante extremos, no son muy representativos del común de la experiencia. Bueno, pues es una buena manera de ver. Es interesante. Sí, es muy interesante. Así que bueno, si se me ocurre algo más, te lo mando. Y si te acordás del nombre también, si no, igual lo voy a buscar. Sí, el nombre de esta de los luteranos daneses. Ya va a llegar. Era buena esa serie, ya me voy a acordar. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Por favor. Ahí pasó un nuevo episodio de Historia por Historiadores. Muchas gracias por escucharlo. Antes de irse, no se olviden de seguirnos y activar las notificaciones, así se enteran siempre que se sube un nuevo capítulo. También síganos en todas nuestras redes, @Historia por Historiadores en Instagram y en TikTok, Historia X Historiadores. Ahí se van a enterar de todas las novedades y también se van a enterar cada vez que se sube un capítulo nuevo. Mi nombre es Agustín Cantarian, muchas gracias por escuchar el podcast y hasta la próxima.